Vamos a empezar a repasar otra vez desde el 5.1. Ya vimos el contexto la semana pasada. Y Mateo 5.1 dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El verso 13 y el verso 14, junto hasta el 16, nos enseñan que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y entonces nos empieza a explicar la ley. No hemos avanzado más allá de las bienaventuranzas todavía, hasta que nos queden bien cimentadas. No es que seamos faltos de entendimiento para ellas, sino que entendamos, como decíamos la clase pasada, ¿somos cristianos? ¿Somos cristianos? Entonces somos discípulos. Y este sermón, esta enseñanza de Dios es para nosotros. Y nosotros debemos de acatar cada paso de ella. Aún como decía ahorita Maya, no somos capaces, no podemos alcanzarlo tan fácilmente. Sin embargo, el estándar está, y como bien lo dijo Maya también, es un mandamiento. No es una alternativa, no es nada más, bueno, como decíamos la semana pasada, te lo digo a ti, Chana, para que lo entiendas, Juana. Sí se lo dijo a los discípulos, pero la enseñanza estaba abierta. No dijo, vénganse aquí abajito les enseño. No. Aquí abajito les explicaba las parábolas. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo, o el resto de los que lo seguían, no tan fácil podían entenderlo. Pero aún los propios discípulos no tan fácil lo entendían, y aún así les explicaba con detalle cuál era la parábola del sembrador, y así les iba diciendo, esto significa esto, esto significa lo otro. Y aquí no está diciéndoles otra cosa que no sea un mandamiento. Y empieza por decirles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cualquiera de nosotros tiene que buscar esa pobreza en nuestro interior, en nuestra persona. Pero ¿cómo llegamos a entender que somos pobres? ¿Hasta dónde realmente nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro corazón entiende si somos o no somos pobres? Bien decías ahorita, es que en los frutos se ve. En los frutos se ve. Pero ahora dime, ¿qué tanto eres rico en orgullo, rico en espíritu, como para decir, yo no necesito a Jesús, yo no necesito de la salvación, yo no necesito de Dios? ¿Y en qué lo estás manifestando? Cuando Cristo empieza por bienaventurados los pobres de espíritu, no lo tomó al azar, sino tomó el principio de todo
lo que abarca quienes sí son herederos o coherederos de su reino. Obviamente ahí está poniendo un límite, una frontera entre los que sí pueden heredar su reino, los que sí van a alcanzar la vida eterna y los que no la van a alcanzar. No los tomó al azar y, ay, perdón, me resbalé. Es que yo quería decir que primero eran los que lloran. No, primero los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Una idea. Los que entendemos que sin Dios no somos nada y que pues que somos incapaces, ¿no? Los que reconocemos que es Dios y que nosotros no lo somos. Los que entendemos que sí hay pecado en nosotros y que vaya, mi camino es el camino ancho, mi destino es la perdición, mi destino es el infierno. Y no quiero. A lo mejor soy orgulloso, a lo mejor hay más todavía dentro de mí que no reconozco, pero no quiero. Y sé que el único que puede hacerlo y que ya lo hizo es Jesucristo. Y entonces eres pobre porque te rindes a Él. ¿Qué puedo hacer yo? Solo tú puedes hacerlo, solo tú puedes salvarme. Cualquiera que le prediques o que le enseñes acerca del sermón y que llegue a este entendimiento, va a buscar el arrepentimiento. Y no va a ser una oración repetida por ti la que lo salve, o la salve o lo salve, sino va a ser en su interior. Tú hablaste y la semilla fue sembrada, y en su interior algo se va a remover y va a decir, es que sí, yo no puedo. Vaya, no son los millones, no es el dinero. Salomón no llegó a ningún lado con tanto dinero que tuvo, con tanto oro que llegó a tener. Mande. Perdón por interrumpirte, pero yo te quería como decirte lo que yo pienso, de que nosotros digamos como que somos una planta, ¿no? Y que primero nos siembran y que primero somos una semilla y que el sol para nosotros es Dios, ¿no? Pero sin Dios no podemos subsistir. O sea, me refiero a que no podemos valernos por nosotros mismos porque a pesar de que mucha gente diga que puede valerse por sí mismo sin Dios, es que la verdad, a pesar de que tú lo creas, en realidad siempre lo necesitarás. Absolutamente. Hace rato veía yo una parte de una prédica de Paul Washer. Es la prédica donde él dice que Cristo murió. Y dentro de ella, en una parte de la prédica te dice, tú le perteneces. No importa si crees en Él, no importa si no crees en Él, no importa si eres quien seas, tú le perteneces. Aún siendo hijo del diablo, por no arrepentirte, tú le perteneces. Y un día vas a presentarte ante Él, no es si quieres. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es Dios y no hay nadie por encima de Él, no hay nadie que lo supere. Y tan le perteneces que aún por tu rebeldía te vas a tener que presentar ante Él. No, porque yo decido no creerle, entonces, bueno, pues que Él no venga. Simplemente pues que se pierda. No, vas a presentarte delante de Él. ¿Por qué? Porque le perteneces, aún para ser juzgado. Bueno, perdón. Yo puse en mi perfil de WhatsApp uno que encontré, dice, todos los caminos llevan a Dios, sí, pero unos para juicio
y otros para salvación, y otros para vida eterna. Sí, todos vamos a Definitivamente. llegar a su La presa. cosa es cómo quieres llegar. Para juicio. ¿Cómo quieres llegar? Y aquí dice, bienaventurados, como veíamos en la interpretación, es feliz, feliz. Tú cumples años y felicidades, y hay una gran euforia en ti. Pero los que son pobres en espíritu, los que realmente encuentran el camino del arrepentimiento y se arrepienten. Ayer veíamos en el devocional de la familia que no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Y que el arrepentimiento te lleva a entregarte a Él y a decir, no camino más por este lado. Y si mi pie llega a resbalar, que venga Cristo y que me lo corte, ¿no? Como Él mismo dice, si tu mano es ocasión de pecar, es mejor que entres sin mano. Es mejor que entres sin la mitad de tu cuerpo, pero que entres limpio, que entres verdaderamente entregado a Él. Claro, ahí parece que realmente habla de una cierta alegoría, pero finalmente un solo pecado te va a hacer caer si no encuentras arrepentimiento en tu corazón. Porque si nace en tu corazón y en tu mente cualquier pecado, que ese es el origen de todo, y no buscas el arrepentimiento, no buscas la confesión como tal, no vas a llegar aquí, o no vas a empezar ni siquiera en esa frontera entre los que son pobres de espíritu o los que son orgullosos de espíritu, tan ricos en espíritu aparentemente, que creen que no necesitan de un Salvador, que creen que no necesitan de un estatuto, de una forma de caminar, de unos pasos a seguir para vivir en tu santidad, y esa santidad te conlleve a la verdadera felicidad. Hemos visto en otros que este tramito de cuerda no es la felicidad, es el resto de la eternidad, no este tramito. Y aquí, como el libro del propósito, ¿no? Del propósito que Dios tiene para tu vida, que es Esteban apedreado, ¿no? Y esa es su felicidad. Esa es su felicidad, cumplir el propósito de Dios en tu vida aquí, aún sea morir por su obra, por su evangelio. El 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a enlazar un poquito el anterior con este. Decíamos la semana pasada, bueno, el llanto más amargo que hemos conocido es el perder un familiar. Una tristeza muy amarga por alguna situación X. Pero ¿a qué se está refiriendo Cristo aquí? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando nos dice, bienaventurados los que lloran? Los que lloran a causa de su pecado y de reconocer que sí estamos, ¿no? Aquí Si te das cuenta, el anterior, donde tú eres pobre de espíritu, te hace llevar al segundo. Tú dices, es que soy pecador y no puedo, no tengo camino para allá. Pensando un poco en esto, a la clase que nos diste acerca de apúntate ahí y dibújate y ponte ahí por lo menos 5 de tus pecados. Ya lo hicimos el ejercicio, etcétera, pero ¿cuál es el seguimiento? Sí, sabemos que en la portada realmente estaba Jesús y por lo tanto Él nos cubre, pero ¿sí está el carpetazo dado? ¿Sí nos hemos arrepentido realmente de nuestros pecados? ¿Qué tanto has llorado por tus pecados entregados a Dios? Tu caso en particular, como ayer o antier hablamos de la boleta o de las calificaciones, y tu caso en particular es
reírte. Y tú dices, es que me pongo nervioso. No. Pero ahora no estás hablando conmigo, no estás hablando con otro, ni siquiera con el director de la escuela, por ejemplo, ¿no? Sino en Dios, con Cristo. Has orado y has llorado por tus pecados realmente. ¿Lo has hecho? ¿Lo he hecho? A veces sí, a veces no. Y cuando decimos que a veces no, estamos rompiendo el primer paso de la bienaventuranza. Ese primer paso de ser pobres. No puedes llegar al segundo paso si el primero no se cumple en ti, que te dices cristiano, que te dices hijo de Dios. No, vaya, ¿cuál fruto se puede producir en nosotros? Ahora, una cosa es llorar de verdad por sentir el dolor de haber ofendido a Dios. Así es. Y es muy diferente a llorar por las consecuencias que tuve, ¿no? Sí, es no. Muy diferente. Ahí se rompe. Ahí hay un camino diferente, porque incluso tu llanto es diferente. Aún si tuvieras que llorar por las consecuencias, tu llanto sería diferente. Si declaraste tu pecado, si confesaste tu pecado y lo lloraste por dolor de haber ofendido a Dios y tienes sus consecuencias, sus consecuencias que las va a tener definitivamente, y tienes llanto y eres cristiano y realmente pasaste por los dos pasos anteriores, este llanto debiera de ser de felicidad, el de las consecuencias, porque Dios está tratando contigo, te tomó en cuenta. Nos ha enseñado el pastor Ricardo, preocúpate cuando no suceda eso, porque mientras estés en vida y estás pagando las consecuencias del pecado cometido, es porque Dios te está tomando en cuenta y lo está haciendo aquí. De lo que decíamos hace rato. ¿Cómo quieres? Sí, todos los caminos van a llegar a Él, sí. Pero ¿cómo quieres llegar a Él? ¿Para ser vomitado o para ser aceptado? ¿Para ser rechazado? ¿Para que te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿O cómo? Entonces yo dije, no vamos a poder pasar de ahí. Dije, ¿y cómo hacemos? ¿Hacemos un ejercicio? Pues sí, pero lo vas a hacer en tu corazón, lo vas a hacer en tu mente, en tu casa, en tu soledad, en tu tiempo, en tu momento. Y yo te pediría que ese momento fuera hoy, o a más tardar, en tu amanecer. Porque si no has tomado tus tiempos para orar, hoy es un buen momento para reconocer que has sido orgulloso, que has sido vanidoso, que le has puesto el pretexto como Bernardo. Es que hace mucho frío y yo mejor aquí desde la camita oro un ratito y más tarde en decirlo y empezar que y me empiezo a dormir y ya no me siento contento, ya no me siento a gusto, no, yo no oré en realidad. Y esto ha sido muy duro para mí en esta semana, muy duro para mí esta semana. Y todavía antes de venir para acá pongo el video de Washer. Yo le pertenezco, crea o no crea en Él, sea o no sea orgulloso para con Él, sea o no sea pobre de espíritu, pero más vale que yo sea pobre de espíritu ahora y no después, tratando de serlo después como pues ya para pasar con 6, y con Él es o 10 o 0, así de sencillo.
Con Él es o 10 o 0, y no son nuestras obras. No es yo lo empiezo a hacer para, sino yo lo empiezo a hacer porque reconozco a Él, porque lo reconozco. Y entonces al reconocerlo viene la consecuencia de poder arrepentirte y decir, rompo con todo esto. Y ni siquiera lo puedo hacer yo, sino me entrego a Él. Entonces, nuevamente, medita en uno de tus pecados, en el que para ti sientes que es el más álgido, el que más te está ahí. Y si realmente eres pobre de espíritu, cumple con la siguiente bienaventuranza. Entrega tu pecado. Llora tu pecado entregándolo, pero no lo llores porque pues, es una práctica que me pusieron, sino entiende realmente en tu interior ese pecado que te está separando, que te está separando. Porque si decimos, es que nada más es una mentirita, hombre, o sea, no pasa nada. Ay, le dije a mi hermano una grosería. Y sin embargo dice que tú lo estás asesinando. La palabra dice que lo estás asesinando. ¿Sí? Y también al llamarle gay. También el llamarle así. Entonces, hay mucho por qué llorar realmente. Hay mucho por qué arrepentirse. Arrepentirse con una pobreza de espíritu increíble. Absoluta. Para cuando nosotros querramos llegar ahí a donde gócense porque los van a vituperar por mi causa, vaya, es porque realmente pasamos por la experiencia de yo no puedo vivir así como soy. Yo no quiero vivir así como soy. Pero también yo entiendo que no puedo hacerlo. Y decíamos en la clase de ayer, si no vivimos apegados a su palabra, no vamos a entender nunca cuánta pobreza realmente debe haber en nosotros. Y todo lo vamos a tomar como un juego, lo vamos a tomar como, pues si ya lo sé, pues si yo ya lo estudié, pues si ya lo aprendí, ya me lo enseñaron. Lo estudiamos o decíamos ahorita, lo vimos con Natán Díaz en el 2016, en Gracia sobre Gracia. Y hoy nos vuelve a presentar Dios la oportunidad de entenderlo paso por paso. Y aun cuando lo vimos, íbamos más sorprendidos de lo que nos enseñaba tan resumidamente, que desestimamos mucho de lo que está aquí escrito, mucho de lo que está aquí explicado con puntos y comas por Dios mismo. Y Él no miente. Y Él no miente. Él no es, bueno, pues ay, si quieres cúmplelo, ¿no? Si no, no. No es algo digerible, no es fácil. Los discípulos del momento de Jesús, sus 12 discípulos, tú ves a Judas perdiéndose, porque no alcanzó esto, no llegó a este entendimiento. Nos enseñaba, por llamarle de alguna manera, los tipos de cambio, que nos enseñaba el pastor que por 600 pesos vendió a Jesús. Si lo pusieras en pesos mexicanos, por 600 pesos fue vendido Jesucristo. El alabastro con el que la mujer baña los pies era el equivalente a un año de salario. ¿Y quién le estaba dando más valor verdaderamente? A Dios. ¿Quién lo estaba reconociendo verdaderamente? No era por lo que daba,
sino por entender quién era verdaderamente. En alguna otra de las enseñanzas que dimos, decíamos que si nosotros viéramos hacia la cruz, estaríamos viendo qué gran precio se pagó por nosotros. Y si viéramos un espejo, diríamos qué tan barato nos vendemos al pecado. Y lo entendemos como nada, como pues, es un motivo de risa, es un motivo de juego, es un motivo de, ay, no pasa nada. Y no entendemos que sí pasa mucho. Cada vez que nosotros entendemos en nuestra cabeza que no pasa nada, estamos comportándonos como el mundo, como no cristianos. Y es imposible que nosotros un día querramos decir frente a Él, pero si yo sí hice lo que pedías, pero si yo sí me comporté, o sea, yo sí creí en ti. Al único que nunca le vamos a poder mentir es a Él. Al único que nunca le vamos a poder ganar es a Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia. Entender la justicia de acuerdo a qué, de acuerdo a la ley. ¿A cuál ley? ¿A la ley de Dios? ¿O a la ley que yo me quiero crear en mí mismo? Y abandonar mis convicciones, abandonar mis creencias, abandonar lo que en mi mente se ha estado creando por años. Así tengas 11 años, así tengas 45, así tengas los que tengas. Es que yo creo que las cosas se hacen así. Es que yo creo que debe de ser esto. Es que yo creo que no. Para mí mi papá está mal por esto y por aquello. Para mí mi mamá está mal por esto y por aquello. Para mí, y siempre para mí. Y no debiera de ser así. Yo digo que se hacen así las cosas. Y todo mundo hacemos lo mismo. Y de esa manera, Primera, Segunda Guerra Mundial y las que faltan. ¿Por qué? Porque ha de ser como yo lo pienso. Y un conflicto en mí precisamente es ese. Ha de ser como yo lo digo. Muchas veces, si no es que la gran mayoría es como yo lo digo. Y hoy hacíamos mofa de... ¿Cómo era? No lo tienes que entender. No tienes por qué entenderlo. Vas y lo haces, ¿no? Y Dios nos está diciendo aquí, no tienes por qué entenderlo. Vas y lo haces. No necesita decírnoslo. Necesitamos entender esa parte. Hambre y sed de justicia. Todos queremos justicia de algo. Y vemos videos de desgracias o de alguien que se está portando mal o que está maltratando a alguien o de niños maltratados y queremos compartirlo con todos para que unos oren, otros recen por otros lados y que busquen a ese desgraciado, que busquen a esa que maltrató al bebé, que maltrató al niño. ¿Y nosotros? ¿Y quién ha dicho que busquen a Bernardo, que busquen a Andrés, porque está comportándose mal? Porque está faltando. Porque no está cumpliendo con esta ley. Y Él no vino para abolir la ley. Él vino para que se cumpliera y se cumpliera correctamente. Correctamente. Y que naciera, como decía David, o el rey David. Estas son las mañanitas. Amo tus preceptos. Amo tus preceptos. Y el problema de los fariseos, el problema de los escribas del momento, del tiempo, etc. Y el problema de muchos de nosotros, incluso actualmente, es que no amamos sus preceptos.
es que no amamos su ley, es que no amamos a nuestro prójimo ni siquiera, pero nos decimos cristianos. Pero nos decimos cristianos libremente, vaya, yo sí soy. Ay, ¿qué? ¿Tú me vas a comparar a mí? ¿Tú me vas a calificar a mí y decirme que no soy? No. Mismo David decía, chécame, Señor, analiza mi corazón, revísame. Tú, porque si lo hago yo me voy a envanecer. Yo no puedo ser, vaya, por más que yo quiera, yo no llego a esa pobreza en espíritu. Tuvimos un problema ahí con los engargolados y nos lo rechazaron y discutimos mi esposa y yo porque, vaya, debiéramos de hacer algo al respecto y no podemos hacer nada más que intentar, pues, ayudar en que quede bien con el cliente esa persona. Y nosotros, pues, apechugar, porque seguramente nos pudieran descontar incluso. Y como ese tipo de justicia en vida es la que muchas veces ambicionaríamos y querríamos. Y no es posible, no hay manera de que nosotros podamos hacer. Por lo menos no comportándonos de esa manera. Pero, vaya, espero no estarme desviando mucho. David le pedía a Dios que Él entrara en su corazón, que Él calificara su corazón, y aún así David era pecador. Sin embargo, era su corazón conforme al de Dios, y era conforme al de Dios porque reconocía su pecado, porque realmente se entregaba a Él. Yo no recuerdo ningún pasaje, y de hecho no traté de buscarlo, pero lo estuve analizando durante la semana y yo decía, yo no recuerdo que Dios hablara con David directamente. Desde niño dice en Samuel que fue preparado y fue enfrentado con leones y con osos, y, o sea, lo armó fuerte. Pero yo no recuerdo que diga que Dios le habló directamente, como le habló en su momento a Moisés, como le habló en su momento a Abraham. Siempre le habló a través de otras personas. A través de Samuel, a través de Acaz, creo también, a través de los profetas. Y fue confrontado, y fue enseñado, y fue guiado. Y aún así, aún sin conocer a Dios verdaderamente, él creía. Y buscaba sus leyes y las amaba y aprendía. Y eso mismo tenemos nosotros. Esa misma oportunidad tenemos nosotros. Dice la palabra que bienaventurados los que creen sin conocerle o sin verle. Y nosotros no le vemos, creemos en Él. Pero debiéramos de estarnos comportando de la misma manera, estar vigilando qué pide Él de nosotros, de qué tamaño Él pide de nosotros la santidad y cumplirla por amor a Él, no por nosotros, no por amor a mi carne, no por amor al sueñito que tengo. Y pues primero un sueñito y ya después vemos. Primero Él, y primero Él, y después Él, y al final Él. La comparación era porque si Él tenía un corazón conforme al de Dios, es lo menos que Jesús nos está pidiendo aquí, tener un corazón conforme al de Él, y además nos dice cómo hacerlo, por dónde empezar. Si es cierto que le amamos, si es cierto que le seguimos, si es cierto que queremos ser discípulos, entonces sí es cierto que necesitamos en nosotros tener esa pobreza de espíritu y arrepentirnos por nuestros pecados y entonces empezar a caminar
hacia esa sed de justicia que se cumpla en nosotros, aun cuando tenga yo que padecer las consecuencias de mi pecado, porque entonces Dios está siendo justo conmigo. Y como decíamos, más vale que sea ahorita y no después. Después vendrá, como dice aquí el 7, bienaventurados los misericordiosos. Todas las bienaventuranzas, si tú te das cuenta, una enlaza a la otra y una enlaza a la otra, y todas son igual que los frutos del Espíritu. Que si quieres buscar Gálatas, por favor, nada más para confirmar los frutos del Espíritu, porque siempre lo enseñamos como que, bueno, tú no puedes tener el fruto de la fe si no tienes el fruto del amor, y si no tienes efectivamente. ¿Gálatas qué? Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Mas el fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta cuán equivocados hemos estado muchas veces en decir los frutos del Espíritu? Es el fruto. Aquí dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Todos estos son un solo fruto. Y no le puedes, como al plátano, quitar la cáscara y no me sirve. Si no es un solo fruto. Por eso es que cuando lo estudiamos decíamos, son juntos, son uno solo. No puedes tener la mansedumbre si no conoces el amor, no puedes tener fe si no tienes paciencia. No, es uno solo. Y aquí también las bienaventuranzas son uno solo. No vas a tener uno sin el otro. Es como si ahorita los que estamos aquí sentados, bueno, a ti te toca ser pobre en espíritu, ¿de acuerdo? Y solamente tú, para que todos seamos salvos en la familia, incluida Maya, a ti te toca, y esmérate por favor, porque de ti dependemos todos los demás. Maya, te toca llorar, a ti te toca tener sed de justicia, y no te dediques a otra cosa más que a la sed de justicia, y busca eso, y ora eso, y a ti te toca el siguiente, y así nos la vamos llevando. Y a ver, yo me agarro el más sencillo porque yo soy el que está aquí enseñando. Los que padecen persecución, no, está muy pesado. Mejor que le toque a Andrés y que Andrés sea perseguido. Y bueno, ya, ahí la voy llevando. A ver, los misericordiosos, esa está fácil. Entonces yo voy a ser misericordioso. Ahora sí, ¿empezamos? Empiézale por favor, porque si no, no podemos seguir nosotros. No hay manera. Para llegar a ser misericordioso, primero tienes que haber pasado por la pobreza de espíritu. Para que seas perseguido por su causa, tú tienes que haber entendido todo lo anterior y haber cumplido con él. Y al mismo tiempo, no hoy primero me aviento la pobreza en espíritu, mañana también y el siguiente, bueno, no, como que tengo que descansar, porque no. 3 días después, entonces practico la misericordia. No, al mismo momento y completo. Sí, pastor, que esto no es como los dones. O sea, tú tienes el don de esto, de aquello. Así es. Que eso no es igual, o sea, es así como dice. Es individual. Es individual. Hay 12 discípulos allí y no los 12 llegaron al cielo. Y los 12 escucharon esta enseñanza. ¿Sí? No todos van a llegar. El camino es muy, muy estrecho. Vaya, no vamos a llegar
es tan estrecho que no vas a llegar con cuerpo. Si no vas a llegar con riquezas del mundo, mucho menos vas a llegar con este cuerpo. Necesitas deshacerte un día de él. Y ni siquiera tú lo vas a hacer. Así te suicidaras, tú no lo estás haciendo. Tú le perteneces. Y vas a tener que pasar. Que si en la entrada te dice reprobado, otra historia será. Pero tú tienes que cumplir con cada uno de estos puntos. Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Ahora, para poder llegar a todo esto, como decíamos, esto no lo puedes hacer tú. Vuelves a entender el primer punto y entiendes que las bienaventuranzas te van a llegar por gracia. Y el Espíritu Santo es quien las va a infundir en ti. Y no está como Apocalipsis 3:20, ahí esperando afuera de la puerta. No está ahí esperando a ver a qué horas tú para que diga, bueno, ahora sí muchachos, vamos a entrar. Arrepiéntete. Entrégate a Él. Es tiempo. Es tiempo. No sabes si vas a despertar. No sabes si vas a despertar. Como la muchacha, ¿no? De la serie ahora sí que se murió en su propio. Sí. Pero nadie la tiene contada. Nadie la tiene contada. Y tú ves esa escena y puedes decir, bueno, ella se lo buscó. Tú te lo estás buscando. El día que tú llegues frente a Él, tú te lo buscaste. Ese rechazo para que Él te diga, fuera de aquí. No te conozco. Nunca te conocí. Tú te lo buscaste. Porque escuchaste. Porque alguien te habló. Es cierto que no podemos llegar a ese nivel. Nuestra ambición, dice Martin Lloyd-Jones, nuestra ambición debería ser asemejarnos a Cristo, y cuanto más mejor. Y cuanto más nos asemejemos a Él, tanto menos parecidos seremos a los no cristianos. ¿Somos de este mundo o no somos de este mundo? ¿Vivimos en este mundo y pertenecemos a este mundo o le pertenecemos a Él? Si es difícil enseñarle a otros, si es difícil que otros crean en Cristo, por culpa nuestra. Por culpa nuestra. No por culpa de su palabra. Es por culpa nuestra. Porque no nos hemos asemejado a Él. Pero es que yo voy y les hablo. Pues sí. Pero ¿y tu testimonio? Digo, a Él tampoco le creyeron. A Él tampoco le siguieron. Pero los que sí le creyeron, los que sí se entregaron, tú no los viste comportándose como los demás. Tú los viste siendo totalmente diferentes y usados totalmente diferente. No se inventaron el as de la manga y aquí traigo 3 milagros para ti, y de este lado traigo sanidad, y de este lado traigo riquezas, y del otro lado traigo... ¿Qué te falta? ¿Una casa? A ver, muchachos, vénganse, vamos a ponerle su casa maya. No. Los que lo hacían y vendían sus propiedades para ayudar a otros, no lo hacían de esa manera. Y eran los de la primera iglesia. No significa que hoy no lo hagas, porque no te lo pusieron nada más como reseña histórica. Te lo hicieron porque así se comportan los de la verdadera iglesia.
los que verdaderamente creen en Él y entregan todo por el prójimo. Y todo es todo, incluida la vida. Incluida la vida. Claro, ¿cómo la vas a usar? Predicando, 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 enseñando, viviendo el Evangelio para que otros lo vean en ti y entonces sí digan, no sé, digo, se ve como muy humildito, como muy humildita, pero tiene algo muy diferente. Tiene una paz, tiene, no sé qué es, pero yo sí quiero vivir como ella, yo sí quiero vivir como ella. Yo no entiendo, vaya, ni siquiera lo que se siente, pero cuando yo platico con él, cuando yo platico con ella, algo se percibe diferente. Y muchos otros te van a querer arrastrar a decirte, no hombre, vente, aquí hay lana fácil. Tú estás jodido porque quieres. Tú puedes hacer más. Dios no está peleado con que tú tengas determinado poder económico, por no llamarle riquezas, sino que tu corazón sea el pobre, el humilde, y que desestimes, como Pablo, saber vivir en la opulencia y saber vivir en la pobreza, y tu espíritu no se mueve hacia esas conveniencias de la riqueza, o hacia, híjole, qué pobre de mí, y ahora qué va a pasar. Tú estás entregado a Él, y Él va a hacer de ti lo que Él quiera, y como Él quiera. Todos los demás van a decir que este mundo es para aprovecharse. Vida solamente hay una. Y hay que aprovecharla al máximo y sácale el mayor jugo y diviértete y pasea y haz. Que cuando te pasees sea porque Dios te está llevando a predicar en otro lado. Que te vayas de misionero, vas porque Dios te lleva. Vas porque Dios te lleva, no porque tú quieres, sino porque el Espíritu te mueve a ir a hacerlo. Y lo que recibas, no lo tomes como que ahora ya tengo, ahora ya... No. Mientras Dios vea eso en tu corazón, a ti te puede sobrar, vaya. Te puede sobrar y tú ni siquiera lo vas a tener en realidad. Porque cuando te sobre, tú te vas a estar preocupando por los demás. Tu prójimo no tiene para comer, tu prójimo no tiene zapatos, tu prójimo... Y tú vas a decir, pero si aquí está, ¿no? Lo vas a estar dando. O sea, es lo natural a lo que vas a llegar algún día. Y cuando eso suceda, tú te vas a dar cuenta naturalmente de que eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Porque comparte, porque da. De lo que recibes, estás dando. Vamos a ver que estas obras, no sobras, obras, se van a dar por sí solas. No quieras arrepentirte, regresando precisamente con esa parte de las obras, porque solamente así vas a ganar la salvación. Bueno, dicen que si me arrepiento y me hago pobre de espíritu, entonces ya. Como yo lo hice, como yo me arrepentí, entonces Él tiene la obligación de salvarme. ¿Sí? No va por ahí. Porque muchas iglesias están equivocadas en eso. Tanto que repiten una oración. Pues porque ya hice una oración. Ya soy salvo. Ya. O sea, ¿cuánta confusión hay en una sola frase? Tú tomas bienaventurados los pobres de espíritu y dices, entonces voy a hacer así. No, lo entiendes y tu corazón se arrepiente y sigue lo demás. Entonces voy a hacerlo así. Entonces como, yo lo hice. A mí ahora el que me sale debiendo es aquel señor de arriba. Y que me pague bien.
y quiero riquezas, y ahora sale por ahí un apostolobo diciendo, yo me enojé con Dios y le reclamé mis millones. No, pues vas bien. Seguro que te va a contestar, garantizado, vaya. Ay, Dios mío. Ok. Sigo sin llegar todavía a la parte del perdón. Pero cuando entendemos que nos dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, tu misericordia es en darle el perdón a tu prójimo. Porque Dios es misericordioso con nosotros. Nos ama tanto que fue misericordioso con nosotros. Y no nos castigó, y no nos ha castigado, y no nos ha dado lo que nos merecemos. Sin embargo, nosotros no vamos a poder alcanzar esa misericordia si nosotros no somos misericordiosos con nuestro prójimo. El sermón del monte engloba de una o de otra manera la cuestión del perdón, como cuando Jesús nos enseñó a orar y en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final del verso, el siguiente verso dice, porque si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Y ay, Dios mío, estamos reacios a eso. Así que si hay por un pecado que habría que llorar y bien y suficiente, es por la falta de perdón que tenemos en nuestro corazón. Entre tantos más, ¿no? Pero si hemos notado en nosotros que ha habido falta de perdón hacia nuestros hermanos y hacia aquellos que nos hicieron daño en algún momento, encontremos un buen motivo para empezar. Vamos a apuntar algunas preguntas. Sí, que aparte mucha gente puede reclamar algo de que, por ejemplo, le pide una persona así normal cuando ya conoce a Dios, pues dice, bueno, Dios puede hacer lo que yo quiera, entonces les pides $1,000,000, o sea, que te haga $1,000,000, pero que no, pero es, y que le reclamas y todo eso, pero eso ejemplo, no digo que tal vez, bueno, que sí. Primer pregunta, y ahorita nos terminas de decir, ¿sale? De acuerdo a lo que vimos ahorita en las bienaventuranzas, ¿ves cuán esencialmente diferente es el no cristiano? Siguiente pregunta. Perdón, ¿ves? ¿Ves cuán o cuánto, pues, esencialmente diferente eres del no cristiano? Lo voy a plantear de otra manera, pero esta pregunta dice, ¿pertenecemos a este reino? Así que la pregunta verdadera sería, ¿a qué reino perteneces verdaderamente? Él vino y dijo que el reino de Dios se había acercado. Siguiente pregunta, ¿te gobierna Cristo? Junto a ella, ¿es Él tu Rey y Señor? Última pregunta, y esa sí es de
respuesta leal con todas las demás, ¿no? ¿Somos realmente bienaventurados? Voy a cerrar con la lectura de lo que hizo Lloyd Jones en todo este estudio que estamos llevando, hasta aquí en donde dice: analízate. Si te parece que las bienaventuranzas son difíciles y duras, si te parece que son demasiado rigurosas y que describen un tipo de vida que te desagrada, temo que esto signifique simplemente que no eres cristiano. Si no deseas ser así, debes estar muerto en transgresiones y pecados. ¿No has recibido nunca la vida nueva entonces? Pero si sientes que eres digno y con todo deseo de ser así, bien, por muy digno que seas, si ese es tu deseo y ambición, debe haber una vida nueva en ti. Debes ser hijo de Dios, debes ser ciudadano del reino de los cielos y del amado Hijo de Dios. Es como una ayudita a las preguntas. Vamos a cerrar. ¿Puedes orar, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que se ha enseñado el día de hoy, por lo que tú nos has querido mostrar, Padre, por toda la enseñanza, Señor, y todo el entendimiento nuevo, Padre, que adquirimos en esta noche, más bien, Padre. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos de poder escuchar esto, Padre, y de tener la certeza, Señor, de que es palabra tuya, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, por las personas que estamos aquí, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Y nuevamente, Señor, te damos gracias por lo que nos has dado en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.